Para determinar el derivado de la función dada, necesitamos reconocer dos cosas. Primero tenemos un producto de dos funciones. Debemos aplicar la regla del producto. Así que dejaremos la primera función igual a 6x cuadrados. Lo llamaremos f y dejemos que la segunda función sea la raíz cuadrada de 2x cuadrados. Que dejaremos igual g. Lo próximo que necesitamos reconocer es que g es una función compuesta, por lo que cuando diferenciemos g tendrá que aplicar la regla de cadena, pero también no queremos dejarla en forma médica. Queremos reescribir esto con un exponente racional. Esto es igual a 6x cuadrados x la cantidad 2x cuadrados, 1 al 1 2 potencia. Recuerda esta cantidad. Aquí podemos pensar que se ha levantado al poder de 1 y el índice es 2, danos el exponente racional de 1 2. Ahora el próximo paso, escribiremos la regla del producto, pero no vamos a determinar g' y f'. Lo haremos en el siguiente paso. Aplicar la regla del producto f' de x será igual a la primera función, cuadrado 6x. X el derivado de la segunda función. Así tenemos derivado de la cantidad 2x cuadrados, 1 al poder de 1 2. Más la segunda función x el derivado de la primera función, ¿cuál es 6x cuadrados? Y ahora vamos a enfocarse en la determinación de estos dos derivados. Esta función aquí es una función compuesta, así que tenemos que aplicar la regla de cadena. Entonces, queremos que la función interna sea igual a la u. Así que dejamos 2x cuadrados, 1 igual u. Entonces esta función entera sería u a la 1 2. Para diferenciar u al 1 2 con respecto a x, encontraremos el derivado con respecto a u, y luego multiplicarlo por u' que se otorga aquí por la regla de potencia extendida que incluye la regla de cadena. So f' de x igual a 6x cuadrados. X el derivado de u al 1 2 sería 1 2, u al 1 2, que es menos 1 2. Y de nuevo u es 2x cuadrados, un x u'. Y como u es 2x cuadrados, 1, u' sería 4x más 2x cuadrados, 1 al 1 2x el derivado de 6x cuadrados. Que sería 12x. Ahora que hemos encontrado nuestros derivados, el resto de esto será álgebra para limpiar esto. Así que para este primer producto tenemos 6x cuadrados x1 2. Eso es 3x cuadrados, x4x que serían cubiertos 12x. Que estaría en el numerador y entonces para este exponente negativo, lo mostraremos al denominador para hacer esto un exponente de más 1 2. De nuevo nuestro numerador es 12x cubado. El denominador sería la cantidad 2x cuadrados, 1. A la potencia de 1 2, más el segundo producto que debe ser 12x la cantidad 2x cuadrados, 1 a la potencia 1 2. Así que de nuevo esta es nuestra función derivada, pero lo que sucede en la mayoría de los libros de texto es determinar esta suma. Para determinar esta suma, tenemos que pensar en esta como el denominador de 1, entonces tenemos que encontrar un denominador común para agregar estas dos fracciones. Así que voy a seguir adelante y mostrar eso en la próxima diapositiva. Así que de nuevo esto sería el denominador común para ir a multiplicar esta fracción por 2x cuadrados, 1 al 1 barra 2 barra 2x cuadrados, 1 al 1 2. Vamos a ver lo que nos da. Ahora tenemos un denominador común, así que hemos cubierto 12x en esta fracción. Multiplicamos la cantidad. 2x cuadrados, 1 al 1 2 por 2x cuadrados, 1 al 1 2. Aviso como las bases son iguales, así que agregamos los exponentes que solo nos da un factor de 2x cuadrados, 1. Así que terminamos con más 12x 2x cuadrados. 1 a la primera potencia y por supuesto, podemos salir del exponente. Pero ahora lo que podemos hacer es distribuir el 12x. Cuando distribuimos este 12x, vamos a tener cubierto 24x que podemos agregar a cubo 12x para que se cubre 36x. Y entonces, 12x.
Y vamos adelante y escriba este exponente racional como un radical para tener la raíz cuadrada de 2x cuadrados, 1. Luego el último paso es factorar el numerador. El factor común más grande de 36x cubado y 12x sería 12x. Así que la forma final de nuestro numerador si factoramos 12x sería 12x 3x cuadrados, 1. En toda la raíz cuadrada de 2x cuadrados, 1. Así que muchos de estos tipos de problemas terminan ser álgebra más que cálculo. Esta sería la respuesta que probablemente encontrará en la mayoría de los libros de texto. Espero que encontreste este ejemplo útil, y si nada es una buena revisión de álgebra.